Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Aponte, soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vengo a hablarles acerca del constructivismo, que es la actividad para esta semana, y un poco su definición, sus características y en esas características decir las aplicaciones que tiene para nuestra actividad educativa. Podríamos decir que esta es una de las teorías que más fuerza ha tomado en la contemporaneidad de la educación. Eh, una de sus partes más fuertes en la definición es que podríamos decir que esta teoría del aprendizaje crea posibilidades para los estudiantes en diferentes escenarios para que se construya el conocimiento. Quiere decir que esa es la dinámica que tiene esta teoría, que el, el profesor, el docente y los estudiantes puedan tener un papel activo, pero más el estudiante, para que el profesor pueda crear diferentes posibilidades en esos diferentes escenarios y se cree el conocimiento. Otra de sus partes más fuertes en la definición de esta teoría es que podemos decir que el constructivismo se puede tomar en la práctica como un proceso donde ese docente guía, apoya al estudiante para que éste tome un papel activo, entienda la importancia y asuma la responsabilidad de construir su propio conocimiento. Claro está, también es muy importante decir que en esta definición, esto que hemos dicho anteriormente, hay que entenderse que va sobre lo contextual, es decir, que no se puede llegar a un aprendizaje si no tomas en cuenta lo contextual. Pues esto facilita los aprendizajes para llegar, digamos, de ese contexto que viven los estudiantes y llevarlos hasta un pensamiento más complejo o más científico. Em, Características y aplicaciones de este modelo. Como lo decíamos anteriormente en su definición, el estudiante debe tomar un papel activo, es decir, que una de las principales cosas, ya hablándolo en la práctica, que deberíamos hacer como docentes, es llevar al estudiante a entender la importancia de que ya él no va a ser un simple receptor de información que va a estar sentado diciendo lo que el profesor le, o replicando lo que el profesor le diga, repitiéndolo, ¿no? Sino que va a tomar un papel activo donde el docente solo le va a brindar diferentes escenarios, diferentes posibilidades, el estudiante partiendo de sus conocimientos previos va a comenzar a construir. En este sentido, quiero enfatizar que el docente solo es un facilitador, pero el estudiante debe tomar un papel activo. Segunda característica muy importante es la información es organizada por las influencias sociales, culturales y familiares. Ese papel activo el estudiante lo puede tomar teniendo en cuenta que la información que él tiene en su cerebro en ese momento parte de esas influencias que ha recibido social, cultural y familiarmente. Y ese universo de esas influencias, ese universo de información que él tiene en su mente, es de donde se parte para que él pueda transmitir ese conocimiento, para que él pueda organizar y pueda tomar ese papel activo en la construcción de un conocimiento nuevo. En este modelo es una característica muy importante entender que el docente es un colaborador, facilitador y orientador. En este momento no tiene el papel preponderante el docente, donde él es el que dice qué se debe hacer y hasta donde en una evaluación el estudiante debe responder exactamente lo que el profesor le dijo o responder el algoritmo tal cual el docente lo instituyó en su proceso o si no el resultado va a estar mal. No, aquí el docente es un facilitador que brinda herramientas, brinda información, entiende contextos, abre el camino para que el estudiante pueda ver a partir de su información previa lo que hay más allá, qué puede tomar, qué puede llevar para su práctica y que enriquezca su modelo o su proyecto de vida.
El estudiante, la segunda característica sería el papel del estudiante, se aproxima a los conocimientos nuevos sobre la base de sus conocimientos previos. Me gusta mucho el constructivismo que tiene en cuenta esos conocimientos previos del estudiante. Y él se aproxima al conocimiento partiendo de esos conocimientos previos, toma lo nuevo, esa nueva información, esos diferentes escenarios, esas nuevas metodologías y comienza a construir sobre la base de lo que él ya sabía, llevando así una organización más fácil para ir creando complejidad, cientificidad e ir creando lo que estamos buscando, que es un aprendizaje permanente y significativo. Otra de las cosas más importantes es que el aprendizaje se construye a partir de una asociación con la realidad, que le dé relevancia y un mayor significado. Un aprendizaje, como lo decía Schonk en su libro, Teorías del Aprendizaje, nos hizo entender algo muy importante, y es que el aprendizaje debe tener una pertinencia en el tiempo, debe tener una duración, no debe ser un aprendizaje memorístico momentáneo. Entonces, cuando el aprendizaje se construye a partir de una asociación con la realidad, el estudiante ve la pertinencia de ese aprendizaje, porque lo ve en su realidad, porque ha identificado la problemática. Esto le da una relevancia y un significado para que ese aprendizaje que dio se hile y sea práctico y continuamente mirado, revisado y acondicionado a lo largo del transcurso de los eventos en el tiempo. También se trabaja y se explica con base a los intereses del estudiante. Muy importante entender que en el constructivismo se parte del estudiante. Él es el sujeto activo. Entonces se debe partir de la base de sus intereses para que la motivación, el interés y el aprendizaje sea más pertinente para él. Una de las últimas cosas que quiero mencionar es que el aprendizaje es cooperativo, es decir, se proyecta a raíz de las influencias sociales y culturales. El conocimiento es algo complejo, es un entramado de relaciones que parte de su familia, de su cultura. No es lo mismo yo estar hablando de un estudiante de Bogotá, estrato 5, a estar hablando en una ciudad o en un estado, en una parte rural donde el estudiante es estrato 1, estrato 2 y tiene diferentes contextos sociales, culturales, familiares y económicos. Por eso es importante que el docente, cuando ejerza su labor, conozca el entorno social y cultural, el contexto del estudiante, para que, conociendo el contexto de ese estudiante, pueda conocer, develar, entender su estilo de aprendizaje, sus necesidades más que todo, y de ahí pueda partir la construcción de un conocimiento. Eh, Muchas gracias. Ha sido un placer para mí explicar esta teoría, y nos vemos en el próximo.